Como pueden ver, lo oculta completamente. Ya si queremos que vuelva a aparecer, repetiremos el mismo proceso. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo agregar los iconos de escritorio en Windows 11. Ya había hecho un vídeo de cómo hacerlo en Windows 7 y Windows 10. Lo que haremos será presionar clic derecho en la pantalla, luego en mostrar más opciones y personalizar. Se abrirá esta ventana de configuración y bajaremos hasta tema. Nuevamente abajo vamos a presionar en configuración de iconos de escritorio y aquí marcaremos los iconos que queremos. Luego en aplicar y en aceptar. Ya estaría agregados nuestros iconos. Si queremos ocultar algunos, simplemente repetiremos el mismo proceso. Pero esta vez desmarcando el que queremos. Como extra, si queremos ocultar todos los iconos, presionaremos clic derecho en la pantalla, luego en ver y presionaremos en mostrar iconos del escritorio. Como pueden ver, lo oculta completamente. Ya si queremos que vuelva a aparecer, repetiremos el mismo proceso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego. Hola. Después de 1 año y 3 meses, el canal Quiñones Hack Info ya fue habilitado para monetizar en YouTube. Además que también se agregó un botón de gracias por si quieren ayudarme un poco. Igualmente seguiré subiendo vídeo cada semana. Eso fue todo lo que les quise informar. Hasta luego. Y varios apartados más clasificados por categorías. Incluso encontraremos el software de TeamViewer, que ya había hecho un vídeo sobre este programa. Si queremos instalar cualquier programa, simplemente... Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré un programa muy útil para nuestra PC. El software tiene como nombre UBIT Software Updater 5, que en español sería actualizador de software 5. Este programa es muy útil para actualizar todo nuestro software y también facilita mucho descargar e instalar software. En la descripción del vídeo les dejaré el link de la página oficial de UBIT, en donde abajo encontraremos el UBIT Software Updater 5. Presionaremos en descargar gratis. Nos dice que es compatible para Windows XP hasta Windows 11. Solo pesa 23,7 megas y nos explica el funcionamiento que hace este software. También les dejaré el link directo del programa para poder descargarlo directamente, tal como lo estoy haciendo ahora. Ya descargó todo, presionaremos en la flechita y luego en mostrar en carpeta. En mi caso el instalador se encuentra en la carpeta de descarga. Una vez localizado, presionaremos clic derecho y lo ejecutaremos como administrador. Aceptaremos los permisos. Cargará la ventanita de instalación. Aquí podemos elegir el idioma que queremos. En mi caso, español. Presionaremos en instalar. Aquí nos dirá si queremos instalar otro programa. Presionaremos en no gracias y luego en siguiente. Ya empezaría la instalación.
Como pueden ver, es demasiado rápido. Ya finalizó la instalación. Nos preguntará si queremos instalar otro programa. Simplemente presionaremos en no gracias y en finalizar. Ya esta sería la interfaz del programa. Ahora le explicaré cómo funciona y de cómo utilizarlo. En este apartado podremos actualizar nuestros programas. En mi caso lo tengo todo actualizado, ya que hace poco instalé el Windows 11 en mi PC. En el caso de que el programa encuentre una actualización, te aparecerá un botón de actualizar. Simplemente presionaremos en ese botón y ya empezaría a actualizar. En el apartado de recomendación, podremos encontrar programas muy útiles y muy variados. Esto ayuda bastante para no estar buscando por internet y así no corremos riesgo de descargar algún virus. Tenemos un apartado de navegadores. Y varios apartados más clasificados por categorías. Incluso encontraremos el software de TeamViewer, que ya había hecho un vídeo sobre este programa. Si queremos instalar cualquier programa, simplemente presionaremos en instalar y ya empezaría a descargar. E incluso a instalar. Como pueden ver, este es el instalador de TeamViewer. Lo instalaré normal. Ya lo instaló todo. Como mencioné, el programa Ubit Software Updater 5 es bastante práctico, ya que podemos instalar cualquier programa de forma segura, rápida y a la vez muy fácil. Y eso que posee más apartado, como el de seguridad, sociales, multimedias, etcétera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Como pueden escuchar, ya está sonando la segunda carpeta. Esto significa que automáticamente detectará las canciones. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión, a pedido de un suscriptor, les enseñaré a cómo escuchar músicas en nuestro JBL a través de una memoria USB. Para este tutorial estaré utilizando dos carpetas para que aprendan a cambiar las canciones. La primera son canciones normales
Estas 3 canciones seleccioné para poder diferenciar con la segunda carpeta. Cabe aclarar que no estoy utilizando 100% canciones normales, ya que no quiero que me salte el copyright. La segunda carpeta son prácticamente las canciones que utilicé en algunos vídeos míos. Una vez dicho esto, podemos empezar. Lo que haremos será dirigirnos a equipos. Ahora conectaremos nuestra memoria USB. En mi caso, en mi pendrive existen muchos archivos, así que lo formatearé. Cabe aclarar que no es necesario formatearlo si no quieren. Para formatearlo simplemente presionaremos clic derecho y luego en formatear. Asegúrense de que esté en FAT32 predeterminado. Luego presionaremos en iniciar y en aceptar. Ya finalizó el formateo. Ya no tengo ningún archivo. Ahora lo que haremos será enviar nuestras canciones a la memoria USB. Por si no saben, simplemente busquen la canción o el archivo que quieren enviar y arrástralo al pendrive. El otro método es presionando clic derecho encima del archivo, presionaremos en copiar y luego en pegar. Así de fácil es enviar un archivo a la memoria USB. Asegúrense que las canciones sean de tipo MP3 para que el JBL lo detecte. Por último, también me enviaré esta carpeta para que sepan cómo el JBL lo reproduce. Y bueno, aquí ya terminamos de grabar las canciones en la memoria USB. Ahora les enseñaré de cómo reproducirlo en el JBL. Aquí ya tenemos nuestro pendrive con las canciones que grabamos. Y también tengo el JBL modelo Charge 2+, que ya había hecho un tutorial de esto. Lo que haremos será encender y luego presionaremos en este botón para colocar la radio. Una vez que esté en emisora o en radio, que lo notaremos con este sonido más o menos, insertaremos la memoria USB. Que automáticamente empezaría a reproducirlo. Para cambiar simplemente presionaremos en el botón de más, tal como lo estoy haciendo, o en el botón de menos para retroceder. Como pueden escuchar, ya está sonando la segunda carpeta. Esto significa que automáticamente detectará las canciones, ya sea que estén en cualquier carpeta. Y bueno, espero que les haya servido. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte, suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puedes escribir en la caja de los comentarios.
como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. También ya fuimos habilitados con el botón de miembro del canal por si quieren apoyarme un poco. Eso fue todo. Hasta luego. Una vez que haya terminado, presionaremos en finalizar. Y esta sería nuestra copia de seguridad. Si vamos a propiedades, nos dirá en dónde lo guardamos. Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré un programa que como técnico es muy útil. Podremos hacer copia de seguridad de nuestro sistema operativo, hacer respaldo e incluso restaurar. Especialmente funciona para hacer backup. En la descripción del vídeo, como en el comentario fijado, les dejaré el link de la página. Es la página oficial de Aome Backuper. Nos dice que es compatible para cualquier modelo de Windows. Y abajo encontraremos un cuadro comparativo dependiendo de los precios. Para descargar, presionaremos en el botón de descargar freeware. Nos preguntará en dónde queremos descargar. En mi caso, en descargas. Esperaremos a que finalice. Solo pesa 122 MB. Realmente no pesa mucho. Una vez finalizado, presionaremos en la flechita y luego en mostrar en carpeta. Presionaremos clic derecho encima del programa y lo ejecutaremos como administrador. Aceptaremos los permisos. Aquí nos preguntará el idioma que queremos instalar. En mi caso, español. Luego presionaremos en aceptar. Aquí nos dará una oferta por si queremos comprar el programa. En mi caso presionaré en omitir. Y luego en instalar ahora. Ya empezaría la instalación. Esto puede tardar un poco, así que no se preocupen. Una vez finalizado la instalación, se abrirá una página confirmando la instalación exitosa. Presionaremos en disfrutar ahora. Ya esta sería la interfaz del programa. A mí me ha aparecido copia de seguridad ya que lo estuve utilizando anteriormente. A ustedes le aparecerá así. Tenemos el apartado de respaldar, en donde podremos crear nuestra copia de seguridad del sistema y muchas cosas más. Cabe aclarar que abajo nos explica las funciones de cada uno. Tenemos un apartado de sincronizar. Algunas funciones solo están disponibles para la versión Pro. También tenemos un apartado de restaurar. Aquí podremos restaurar nuestros sistemas a través de una copia de seguridad que lo haremos enseguida. Tenemos un apartado de clonar, que como su nombre dice, podremos hacer clonaciones de disco, de particiones
e incluso de sistema, pero este último solo se puede hacer en versión Pro. Y por último tenemos un apartado de herramientas. Para hacer una copia de seguridad simplemente iremos a Inicio y presionaremos en Nueva copia de seguridad. Igualmente podemos presionar en Respaldar y en Copia de seguridad. Nos preguntará en dónde queremos que se guarde la copia de seguridad. En este caso lo dejaré en el disco local C, ya que no tengo ningún otro disco duro. Y por último presionaremos en Iniciar rápido. Ya empezaría a respaldar el sistema. Esto sí puede tardar varios minutos, así que no se preocupen. Y para no tardar mucho, pondré en cámara rápida mostrando en la pantalla la velocidad y cuánto tiempo tardó esto. Una vez que haya terminado, presionaremos en finalizar. Y esta sería nuestra copia de seguridad. Si vamos a propiedades, nos dirá en dónde lo guardamos. En este caso dice que está en el disco local C, en la carpeta de copia de seguridad del sistema 3. Ahora, digamos que quieren restaurar el sistema a través de la copia de seguridad que tenemos, entonces simplemente iremos a Restaurar y presionaremos en Seleccionar archivo de imagen. Aquí buscaremos el lugar en donde se encuentra la copia de seguridad. Cabe aclarar que nos aparecerá marcado todas las particiones que tenemos. Igualmente pueden elegir solo uno si queremos. En mi caso lo utilizo de esta forma. Presionaremos en Siguiente. Aquí seleccionaremos la partición del disco para restaurar el sistema. Cabe aclarar un punto muy importante. El lugar del destino que utilizaremos para restaurar el sistema, que en mi caso es el disco local C, debe tener espacio, que como pueden ver, mi disco duro solo cuenta con 25,4 GB de memoria disponible. Por esa razón no me permite restaurar en esta PC. Ahora, para terminar, en la descripción del vídeo también les dejaré un link con la guía de este programa. Literalmente se podría decir que es un tutorial completo, explicando paso a paso las funciones de cada apartado, además con imágenes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Y así de fácil es ajustar la sensibilidad del mouse. Si quieren disminuir la sensibilidad, simplemente volverán a repetir el mismo proceso. Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión aprenderemos a cómo aumentar o disminuir la sensibilidad del mouse en Windows 11. Para esto presionaremos clic derecho, luego en Mostrar más opciones y en Personalizar. Bajaremos un poco y presionaremos en Temas y luego en Cursor del mouse. Se abrirá una ventanita y presionaremos en Opciones de puntero. Aquí podrán ajustar la velocidad del puntero a su gusto. En mi caso lo aumentaré y lo aplicaré. Presionaremos en Aceptar. Y así de fácil es ajustar la sensibilidad del mouse. Si quieren disminuir la sensibilidad,
simplemente volverán a repetir el mismo proceso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Ya tenemos activado el botón de miembro del canal por si quieren pasar a apoyarme un poco. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.